tengan una pregunta, si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen nomás, porque yo no los puedo ver a todos. Usted abre su micrófono y me interrumpe nomás, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Usted me interrumpe. Muy bien. Muy Con la bien. ayuda del Señor, hoy día vamos a hablar de una mujer que fue impactada, por Jesús. Eh, Estamos hablando de libros de la Biblia, pero también de personajes bíblicos. Y el hermano Luis me decía que podíamos hablar de personajes bíblicos o de algún libro de la Biblia. Y me gustó hablar de esta mujer porque no se habla mucho de ella, pero sin embargo, ella realizó una labor bien importante y fue bastante relevante en el ministerio de Jesús también en cierto momento. Amén. El amor de una pecadora. ¿Ah? Yo creo que aquí, cuando decimos los pecadores, cabemos todos. Estamos todos ahí. Yo estoy, ahí estoy acomodándome. Ahí. El amor de una pecadora. En Lucas, yo voy a leer un poco, pero no todo. Mi hermano Pablo siempre tiene la Biblia por ahí. Hermano Pablito, Lucas 7:36, y ahí yo le digo hasta dónde más o menos. ¿Puede ser? Un momento. Amén. Amén. Y vamos a hablar un poquito de esta mujer y vamos a tocar no esta parte más conocida de ella, sino que vamos a hablar un poquito más del resultado del encuentro que ella tuvo con Jesús, ¿va? Porque hay un resultado aquí. Entonces, Lucas 7, del 36 en adelante, y ahí vamos a ir viendo hasta dónde, hermano Pablito. Amén. Amén. Vamos listo aquí ya. 7:36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves, esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. 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 Gracias, Amén. hermano Pablito. Hasta ahí, muchas gracias. Este es el inicio, esto marcó el comienzo, y este fue el momento clave donde Jesús se encuentra con esta mujer. Y fíjense ustedes que es ella la que hace la acción, es ella la que va a él porque reconoce
que ella tiene una necesidad, lo reconoce. Va a él, le realiza esta acción de lavarle los pies, algo que era muy importante en ese tiempo, en ese periodo, ¿verdad? Y ese marca el comienzo de la nueva vida de esta mujer. Amén. En la lectura de las narraciones bíblicas dice, pocos encuentros son tan profundamente transformadores como el encuentro entre María Magdalena y Jesucristo. En este momento dice una poderosa confluencia de gracia divina y de fe humana alteró para siempre el curso de la vida de María, porque siendo quien ella era, al momento de encontrarse con Jesús, su vida nunca más sería la misma. Todo iba a cambiar. De las cenizas de su turbulento pasado, ella se levantó, dando un testimonio del poder redentor del amor incondicional de Jesús. Y fíjense ustedes que el acto que ella hace de lavarle los pies delante de todos los demás, ella se arriesgó mucho, porque siendo pecadora y además siendo mujer en ese tiempo, ella se arriesgó bastante y no le importó. Ella decía, no, yo lo voy a hacer, ¿no? ¿Ya? Y ese acto fue una entrega que ella, el acto físico fue relevante, pero ahí iba el corazón de ella. El corazón de ella estaba en ese acto. ¿Por qué? Porque Dios no premia lo que uno hace. El Dios premia el por qué uno lo hace. Y tal vez muchos podrían haber hecho muchas cosas por Jesús, pero Jesús estaba mirando el corazón de esta mujer. ¿Por qué lo estaba haciendo? Y él entendía de que ella verdaderamente tenía algo honesto en su corazón que ofrecerle a él. Y que a pesar de que se estaba arriesgando culturalmente haciendo lo que ella estaba haciendo, con su tipo de vestimenta, pues yo estuve leyendo con su pelo suelto, las mujeres que usaban pelo suelto eran las peores, entonces ella no le importó y se arriesgó a que la sacaran a patada de ahí lo menos y la echaran volando de la casa, pero ella no le importó eso. Ella tiene que haber escuchado de Jesús. Por eso que es bueno que nosotros demos testimonio de Jesús, porque tal vez la gente no va inmediatamente a creer, pero sabe que en algún minuto, cuando estén a veces en aflicción, como me pasó ayer, yo tengo un vecino que Luis lo conoce, que es Fernando, el Fernando aquí de Caragua, que le dio un accidente vascular y quedó bastante complicado. Él, enemigo acérrimo de los evangélicos, pero a enemigo lo odia. Yo lo conozco de toda la vida, por eso sé. Sin embargo, ayer me llamaron para que fuera a orar por él. Y porque ellos saben que yo soy cristiana. Él me conoció a mí no cristiana, pero él sabe que muchos años yo de mi juventud soy cristiana y me llamaron a su casa para ir a orar por él. ¿Ve? Entonces, que la gente sepa quién uno es, ¿verdad? Y esta mujer tiene que haber escuchado de Jesús. Y el solo escuchar de Jesús y lo que escuchaba de Jesús no era malo, a ella le gustaba, le llamaba la atención. Y seguramente que al escuchar de Jesús vio en él una esperanza, vio en él la forma de salir tal vez de la vida que estaba llevando. Porque a veces las circunstancias llevan a la gente a vivir vidas que no quieren vivir, ¿verdad? Entonces, ella tal vez vio en Jesús porque no llegó ahí así porque sí. Ella sabía lo que iba, ¿verdad? María Magdalena dice, a menudo incomprendida, vivió una vida marcada por la lucha antes de su encuentro con el Salvador en Magdala, Galilea. Se llamaba Magdalena, María, su nombre era María, y Magdalena era porque era de Magdala. Lo mismo que con nosotros decimos Jesús de Nazaret, porque Nazaret es el lugar, ella también era María Magdalena porque era María de Magdala, ¿verdad?
Su existencia, dice, temprana, se caracterizó por las penurias y la desesperación, es decir, vivía ella en la sombra y en el pecado. ¿Por qué en la sombra? Porque al llevar la vida que llevaba, era mal vista por la comunidad, era despreciada por la comunidad, ¿verdad? Sin embargo, dice, su encuentro con Jesús produjo transformación que resonó a lo largo de los siglos y del Nuevo Testamento, dice, subrayando el poder inconmensurable del amor, de la fe y la redención. Hermano, cuando alguien se encuentra con el Señor, le tiene que pasar lo mismo que le pasó a esta mujer. La vida de esa persona cambia, cambia, porque si usted dice, hoy conocí al presidente, por ejemplo, de la República, me dio la mano, un personaje importante, le guste o no le guste a la gente, pero es un personaje importante, un artista de cine, un artista, un cantante muy famoso y que de repente alguien eh, lo conoce y dice, oh, le di la mano. Imagínese usted encontrarse con Cristo, ¿ya? Eso es trascendente, porque eso es trascendente, hermano. Lo demás va a pasar todo, pero Cristo es trascendente. Entonces, mientras nos embarcamos en este viaje, ese cortito, ¿no? Para comprender un poquito lo extraordinario de este encuentro, vamos a profundizar no solo en la vida de esta mujer, sino que en el núcleo del mensaje. ¿Cuál es el núcleo de esto? El perdón, la salvación y la transformación que el Señor nos ofrece a todos nosotros. Esto es lo más importante de esta lección. Entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y si alguno de nosotros todavía no ha tenido ese cambio, hoy es el momento de hacerlo, porque a veces estamos en la iglesia, pero todavía nos falta un pasito más, nos falta un pasito más. Y tal vez hoy sea el día de dar ese pasito más para vivir todo lo espectacular que vivió esta mujer, ¿verdad? Aquí tenemos algunos datos o información importante, datos claves. Primero, tenemos el poder transformador del amor incondicional y la aceptación de Jesús, porque Jesús perfectamente como judío que era y como rabino que era, él tenía legalmente todo el derecho de rechazarla, legalmente. Primero porque era mujer y segundo porque era rabino y a los rabinos se les podía tocar, una mujer no lo podía tocar. Ni la mujer ni los niños podían tocar a los rabinos. Sin embargo, ella fue, lo tocó, le lavó los pies, lo besó, le secó los pies con sus cabellos. Jesús legalmente podía rechazarla, pero no lo hizo. Él la acepta, acepta a esta mujer. Entonces, el encuentro que tuvo Jesús con esta mujer resultó en una transformación tan significativa que de una vida de desesperación pasó a un camino marcado por la fe y la dedicación, porque no solamente su vida fue cambiada, la vida es cambiada con un propósito y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Cuando Dios cambia a una persona, la cambia para algo, ¿cierto? Primero la cambia porque la ama, ¿verdad? Y segundo la cambia para que haga algo, ¿verdad? Me parece que Pedro dice que somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. O sea, ahí está el objetivo. Somos un pueblo, somos aparte, pero es para hacer algo. Aquí para anunciar las virtudes. Y ese es el trabajo nuestro, anunciar. Ahora, personalmente yo no soy buena para andar hablando de Jesús. A otras personas son bien buenas, yo no. Pero me gusta que mi vida deje un buen aroma donde yo trabajo, por ejemplo, que la gente sepa, aquí en mi barrio, la gente no tiene nada que decir de mí, que yo sepa, nadie nunca ha dicho nada de mí, no les he dado nunca un motivo para hablar de mí, y de hecho cuando alguien se enferma, a uno la vienen a buscar. ¿Ya? Esa es la idea, ¿verdad? La historia de esta mujer sirve como testimonio, dice, del poder transformador
y del amor y la aceptación de Jesús. Espérenme un ratito, mi hermano, que me surgió un... Bien, buenas tardes, mi hermano. Habla el hermano Omar. Mientras está la hermana presente un ratito, se ausentó un poquito. La consulta mía, no sé si el hermano Pablo la pudiera responder, sería la siguiente. Esta María Magdalena era la misma María, hermana de Marta y de Lázaro. ¿Sería la misma persona o es otra María? Según yo, hermano Omar, es otra María. Es otra María, ¿no es En cierto? realidad el nombre María, José, Jesús eran muy comunes en esa Era época. muy común. Amén. Llegué. Claro. ¿Cuál es la Ya, mi pregunta? hermana. Estaba haciendo una consulta, aprovechar su ausencia un ratito que se ausentó. Dígame nomás. Valga la redundancia, si esta María era María de Magdala, esta María, si era la hermana de Marta y de Lázaro. Según los datos, algunos datos dicen que sí, otros Y otros dicen que dicen no. que no. No Claro. hay seguridad, Ya. pero hay mucha probabilidad Ajá. que sí haya sido la hermana de Marta y de Lázaro. Hay mucha probabilidad, hermano, pero no hay nada Amén. seguro porque no hay No es datos, seguro, claro. no, no es Claro. seguro, Que- pero las dos que- posibilidades pueden ser. Queda como un dato académico, mi hermana. Muchas gracias. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Muchas Amén. gracias. Gracias por el interés. Me gusta eso. Muy bien. Segundo, el papel de los encuentros divinos en la redención personal y el crecimiento espiritual. Eh, es importante, hermanos, tener un encuentro con el Señor. Y los que hemos tenido un encuentro con el Señor sabemos de qué hablamos. Es mucho más que leer la Biblia. Es mucho más que orar. Es mucho más que ir al culto. Es una experiencia especial y que es particular para cada cual es distinto. No todos vivimos la experiencia de la misma manera, pero de una cosa yo estoy segura, el que tiene ese encuentro nunca más volverá a ser la misma persona. Nunca más, porque Jesús es tan impactante que transforma y que cambia la mente, los hábitos de una persona, los cambia completamente. Es que Jesús hace un trabajo integral en el ser humano. No solamente le cambia el espíritu, le da un espíritu nuevo, una nueva naturaleza, sino que además le cambia su forma de vivir, su vida cotidiana, porque la Biblia nos ordena la vida. Yo siempre he dicho, la Biblia nos ordena la vida porque la Escritura tiene mensajes y consejos para todo, para los hijos, para los padres, para los trabajadores, para los empleadores, para los administradores, para las finanzas, ¿cierto? La Biblia tiene consejos para todos. Entonces yo digo, cuando uno se dedica a leer, a estudiar la escritura, y uno se va a dar cuenta que sin darse cuenta, valga la redundancia, se va ordenando la vida de uno. Yo pongo mi caso de ejemplo, pues yo antes de conocer al Señor, hace hartos años atrás, mi vida era bien al lote nomás, así nomás, como pajarito. Pero cuando yo conocí al Señor y empecé a leer, mi vida empezó a organizarse, a ordenarse desde todo punto de vista, la finanza, a ser responsable en el trabajo, a ser buena hija, a portarse bien en la casa, a ayudar en el aseo, a ser ordenada en sus cosas. Mire, nos enseña hasta ser ordenado en nuestra casa. La Biblia nos enseña todo, ¿ya? Porque imagínese usted que usted tiene su casa patas para arriba, no la limpia nunca, y le dicen que va a llegar Jesús a su casa. Imagínese usted, pero Jesús está en su casa. Es que usted no lo ve, lo siente, está en su casa. Así que hay que tenerla bonita, ¿ya? Entonces, el encuentro entre María Magdalena y Jesús subraya el papel de la intervención divina en el fomento, dice, del crecimiento personal y de la redención espiritual. Mire, crecimiento personal, ¿se da cuenta? Jesús es integral. No solo nos hace crecer espiritualmente, integralmente nos hace crecer como personas. Y cuando nosotros somos cristianos, tenemos que ser mejores trabajadores, responsables, no sacar la vuelta,
Si nos dan vuelto de más, lo vamos a devolver. El otro día compré un producto aquí en la feria, el viernes pasado, de hecho, eran 3 productos y la niña me estaba cobrando 2. No, le dije yo, pero son 3. Y me daba las gracias porque para mí es normal hacerlo, pero para ella fue raro. Pero eso es lo que tenemos que hacer porque el Señor nos cambia en todo, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros tener esa transformación. Y quiere que le diga algo, cuando esa transformación sucede en nuestra vida, quiere que le diga una cosa, vivimos tan tranquilos, hermano, porque tenemos nuestras cuentas al día, nuestras cosas en la casa están ordenadas, estamos al día, nuestra vida es más estructurada, más ordenadita, ¿ya? Como el Señor lo quiere, porque el Señor es tangencial. Él entra en nuestra vida y nosotros le abrimos la puerta de nuestra vida y el Señor nos impacta en todas nuestras áreas. Entonces, tenemos que permitirle que Él impacte en todas nuestras áreas, que nos enseñe. ¿Somos malos administradores? Pídale al Señor que le enseñe a ser un buen administrador. ¿Es tentado con las tarjetas de crédito? Porque eso, hoy somos tentados. Hermano, pídale al Señor que le ayude a ser un buen administrador. Porque mire, yo aprendí algo, mientras más pobres seamos, mejores administradores tenemos que ser para que la plata rinda, ¿no es cierto? Para que la plata nos cunda, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña a ser buenos administradores y en lo posible no endeudarse, en lo posible, porque yo sé que a veces hay necesidades y hay urgencias, ¿verdad? Pero en lo posible no hacerlo, ¿verdad? Porque uno vive libre, vive tranquilo, duerme tranquilo. Cuando usted recibe su sueldo, es todo suyo. No le debe a nadie, ¿no? Al Señor nomás. ¿Verdad? Tercero, el camino de María Magdalena como ejemplo de fe y de entrega. Esta mujer nos entrega un ejemplo. Es un modelo al cual nosotros debemos mirar hoy día, ¿ya? Porque siempre nos quedamos con esta María Magdalena que le lavó los pies a Jesús y nada más. Pero ella fue mucho más que eso fue el comienzo nomás, ¿ya? La vida de esta mujer después de su encuentro con Jesús es una narrativa convincente ¿de qué? De fe inquebrantable, y mire lo que dice acá que me gustó, de una dedicación desinteresada. Hermano, mire, cuando yo me convertí al Señor, yo siempre digo que me convertí 2 veces o me convertí después de verdad, porque cuando a mí me predicaron el Evangelio, me predicaron ese evangelio de que anda al Señor, conviértete a Cristo y tu vida va a ser de lo mejor que hay. Toda tu vida va a ser mejor. Y happy, happy. Y la verdad es que el Señor nunca prometió eso. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia con esa mentalidad de este evangelio, de la oferta y la demanda, donde tú le das a Dios para que Él te dé otras cosas, yo me fui desencantando y me fui dando cuenta que no era así. Y tuve que tener una experiencia con el Señor para decirle, Señor, yo te conocía de otra manera, porque ese era el Dios que a mí me predicaron, ¿verdad? Ese Dios que te va a solucionar todo. Y a veces la respuesta de Dios a algo que le pedimos, hermanos, es no, porque ese no va a ser mejor para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué ella tuvo una dedicación desinteresada? Porque ella no le pidió nada a Jesús. Yo no veo en ninguna parte del relato donde ella le pide algo a Jesús. Ella simplemente se dedicó a servir a Jesús y punto, no le pidió nada, 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 nada. Pero a veces nosotros, yo al principio, hermano, yo llegué a la iglesia a puro pedirle porque es lo que yo aprendí, a pedirle y a esperar que Dios me diera una vida espectacular, de Bill Sipap. Y cuando yo entendí y empecé a estudiar la escritura, me di cuenta que eso no era bíblico. Entonces, hermano, cuando uno va al Señor, tiene que ir también desinteresadamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno va al Señor, va a la iglesia, uno no le hace un favor a Dios. A veces pensamos que porque vamos a la iglesia, el Señor nos tiene que dar todo lo que queramos. Porque ayunamos, el Señor nos tiene que dar todo lo que queramos. Porque oramos, el Señor nos tiene que dar todo lo que queramos. Si el Señor ha dispuesto a decirte que no, aunque tú hagas lo que hagas, el Señor te va a decir que no, porque ese no, a la larga, es para bien tuyo.
es para beneficio para ti, por algo Él te dice que no, ¿verdad? Entonces, al Señor lo tenemos que seguir, ¿sabe por qué? Por agradecimiento. El Señor dio su vida por ti y por mí, y eso es suficiente para seguir al Señor. No lo tenemos que seguir porque haga algo por nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, el Señor siempre hace cosas por nosotros, eso es indudable. El Señor sí hace cosas por sus hijos, pero Él quiere que primero, ¿qué dice su palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás dice que vendrá por añadidura. Y a veces nosotros partimos por las añadiduras primero. No, tenemos que partir por el Señor primero, porque el Señor a nosotros no nos debe absolutamente nada. Pablo, ¿qué decía? Soy deudor. Nosotros somos deudores del Señor siempre, hermano. Y todo lo que el Señor nos da es por su compasión, porque nosotros no merecemos nada, ¿verdad? Y también esta lección nos proporciona información valiosa, dice, sobre la vida del discipulado, y sirve como inspiración para todos los creyentes, porque el Señor dice, id y hacer, ¿sí? ¿Qué dice? Id y hacer, así es. Discípulos. Discípulos. Amén. Amén. No dice id y hacer evangélicos, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que está en Mateo 28. Enseñándoles que guarden. Y guardar en la Biblia significa hacer, obedecer las cosas que Jesús mandó, ¿verdad? Ahora, al explorar estos datos claves, obtenemos una comprensión más profunda del significado del encuentro entre María Magdalena de Magdala y Jesús en Galilea, el poder transformador del amor divino y el legado perdurable de la fe de una mujer como discípula en el Nuevo Testamento. Ella fue una discípula de Jesús. ¿Y nosotros qué somos? También tenemos que ser. Tenemos que ser discípulos para hacer discípulos, para discipular a otros, ¿verdad? Ahora, el mundo antes del Salvador, la vida de María de Magdala antes de Jesús. Entonces, antes de su encuentro con Jesús, María Magdalena, que era una mujer pecadora de Magdala, llevó una vida marcada por las dificultades y la agitación espiritual. Según su vestimenta y según la tradición y lo que se puede sacar de datos, ella era una prostituta y que tenía, bueno, una vida muy desordenada, ¿verdad? Su existencia en Galilea fue un espejo, dice, de la sociedad en la que vivía, llena de desafíos y luchas, a menudo duras e implacables. Hermanos, ¿no le parece familiar eso con lo que hoy vivimos? Hoy vivimos una existencia, una sociedad llena de maldad, llena de pecado, donde ser un cristiano somos un bicho raro. Por eso que tenemos que orar por los jóvenes, porque a ellos les cuesta mucho más, ¿verdad? Les cuesta mucho más ser cristianos, por la presión que tienen en su entorno. Dice, fue un tiempo de profundo malestar, donde la esperanza era escasa y la oscuridad parecía envolver el espíritu humano, donde vivía ella, el mundo que tenía esta mujer antes de Jesús, ¿verdad? Era todo oscuro, era todo negro. Sin embargo, dice, y sin que María lo supiera, la luz de la redención pronto amanecería sobre su vida cuando se convertiría ella en discípula de Jesús. Miren ustedes, se convirtió no solo en una cristiana o en una seguidora de Jesús, sino que en una discípula de Jesús. ¿Ya? Ahora, la narración de los primeros años de vida de María Magdalena en Magdala, Galilea, no está muy bien documentada en la Biblia, no hay muchos datos al respecto, ¿ya? Por eso, hermano, que no se sabe si es la misma, porque no hay muchos datos y documentación que nos pueda dar datos certeros respecto si era la María, la hermana de María, o era otra María, dado que el nombre de ella era bastante común, ¿ya? En la época. Entonces, como no tenemos datos,
Estamos especulando un poquito y pudiese ser cualquiera de las dos. Sin embargo, dice, a partir de los fragmentos que se han podido reunir, es evidente que enfrentó desafíos formidables esta mujer, ¿ya? Históricamente, María ha sido identificada como una mujer acosada por 7 demonios. Una metáfora, dice, de severas aflicciones espirituales y tal vez físicas y emocionales. Entonces Jesús, junto con otros, jugaron un papel significativo en su vida y también en su transformación, ¿verdad? Era esclava de estos demonios que la atormentaban en el área espiritual, en el área física y en el área emocional, lo más probable, ¿ya? Y sin embargo, y a pesar de estas cargas, María Magdalena, dice, permaneció resistente, ¿ya? Era una mujer de temple, ¿ya? No era una pusilánime que se acobardaba, no, ella era una mujer de temple, era de aguante, luchadora, ¿ya? Su resiliencia, de lo que estábamos hablando, la preparó para el encuentro transformador que estaba por venir. Un encuentro con el Salvador Jesucristo, como se describe en los evangelios, ¿verdad? Este encuentro que le cambia completamente la vida a usted cuando recibió a Cristo, cuando usted entregó su vida al Señor, y cambió su vida completamente en 180 grados o no. Si no le ha cambiado, hoy es el momento. Hoy es el momento, nunca es tarde. Mientras hay vida, hermano, la vida es la oportunidad que Dios nos da, ¿sabe de qué? De enmendar nuestros errores, nuestros pecados, porque nos caemos y pecamos, hermano, pero un día más de vida lo tomo de esta manera. Gracias, Señor, porque me diste un día más de vida para ser mejor, para yo personalmente, crecer yo como persona y aprender de mis errores y de mis pecados y de mis caídas, ¿verdad? Así que si usted todavía no ha tenido esta experiencia transformadora, búsquela, búsquela, que Dios no lo va a defraudar, el Señor no lo va a defraudar. Si usted la busca sin interés, ojo, no la busque esperando que Dios le dé la petición, tanto, no la busque así, búsquela por amor, porque Dios lo amó tanto a usted que dio a su Hijo. Y eso debe ser motivo suficiente para que usted busque esta transformación. Y Dios, que es tan bueno, siempre nos añade cositas por ahí. ¿Ya? No es que no nos quiera dar nada. Él nos quiere dar muchas cosas. Él quiere obrar en nuestras necesidades. Pero para Él lo más importante es que nosotros no nos perdamos en nuestra alma. No sacamos nada con estar en la iglesia si nuestra vida no ha sido cambiada. Y si nuestra vida no ha sido cambiada, hay que preocuparse, ¿verdad? Hay que preocuparse. A menudo dice, referida a esta mujer como una pecadora. Su historia demuestra el poder de la redención y también de la transformación, ¿ya? Porque arrepentimiento viene del griego metanoia, que es cambio de mente. El que no ha cambiado su mente y todavía sigue anhelando las cosas de antes, busque este encuentro con el Señor para que el Señor produzca en usted este cambio de mente y usted ya no esté nunca más mirando para atrás. Dice que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Mire, la palabra lo dice. Así que, hermano, si usted en algún minuto ha mirado para atrás, ha querido tirar la toalla, mire, busque este encuentro con el Señor. Y aunque usted pase lo que pase, nunca más va a pensar siquiera en abandonar al Señor. Nunca más. Ahora el encuentro divino. María Magdalena se encuentra con Jesús. La reunión que cambia la vida entre María Magdalena y Jesús, como se relata en los evangelios, particularmente el evangelio de Lucas, tuvo lugar en Galilea. ¿Quién me lee ahí Lucas 8:2? Por favor. El que primero lo encuentra.
lo lee. No Amén. lo dan. Amén. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Amén. Imagínese usted, 7 demonios. O sea, la vida de ella era bastante complicada, menos que la nuestra. Así que imagínese usted, si el Señor con ella lo hizo, ¿por qué no con nosotros, verdad? Si tiene algo que decir, por favor, interrúmpame nomás, ¿ya? Jesús entonces, ¿qué hizo? Demostrando su compasión sin límites y su poder divino, sanó a María y expulsó a los 7 demonios que la acosaban. ¿Qué le decían los hombres con la lectura que leyó nuestro hermano? Si tú supieras, si tú fueras de Dios, le están dudando de la divinidad de Jesús ahí. Si tú fueras profeta y si tú supieras, si tú tuvieras discernimiento espiritual, diríamos hoy, y supieras quién te está lavando los pies, lo vamos a poner en chileno, la mandaría ya a volar al tiro. Pero Jesús sabía perfectamente quién era ella. Pero a él no le importó, ¿sabe por qué? Porque Jesús estaba mirando el corazón de ella. Y el corazón de ella era un corazón arrepentido. Eso es lo que Jesús mira en nosotros, que estemos arrepentidos de todo lo que hayamos hecho. Y Él está dispuesto a cambiar nuestra vida. Y la vida con Jesús es mucho mejor que la vida sin Jesús, porque nos asegura y nos garantiza una eternidad con Él. Imagínese usted qué maravilla. Imagínese usted. Esto, dice, no fue simplemente un acto de curación, fue un acto de redención que la liberó de la esclavitud de sus aflicciones y también de sus pecados. La hizo una nueva persona. La Biblia nos habla cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que tiene que nacer de nuevo. Bueno, eso pasó en esta mujer. Ella nace de nuevo. Tiene este nuevo nacimiento, tiene este cambio de mente. ¿Por qué? Porque su corazón estaba arrepentido, ¿verdad? Esta historia del Nuevo Testamento destaca la transformación de una mujer pecadora a través de su encuentro con Jesús, ¿verdad? Ahora, la circunstancia exacta de este encuentro entre María Magdalena y Jesús no están muy detalladas en la Escritura porque se habla así nomás. Pero el impacto que tuvo en ella, una mujer pecadora, es innegable por los resultados. Son los resultados los que hablan, ¿ya? El fruto. A partir de ese momento, su vida dio un giro que nunca ella se podría haber imaginado. No solo fue liberada de sus cargas espirituales, sino que también encontró un nuevo propósito: seguir el camino del hombre que la había salvado en Galilea. ¿Ya? Ella no se contentó solo con ser salva. Ella quiso hacer la labor, quiso hacer un aporte, ¿verdad? Hermanos, en la iglesia siempre se dice, la iglesia no hay cesante. Todos tienen algo que hacer y yo siempre digo, mire hermano, porque hay gente que se siente que no sirve para nada. Yo le digo, mire hermano, le aseguro que más de alguien necesita a alguien como usted a su lado, que le dé un consejo, una palabra, un abrazo. A lo mejor no tendrá una gran elocuencia, pero ¿sabe qué? Usted tiene la experiencia de la vida que le puede ayudar a otra persona. Siempre hay hay alguien que necesita de uno. Siempre hay alguien que necesita de ti. Amén. No olvides eso. No hay nadie que que nos sirva para nada. Todos servimos, hermano. Todos servimos, pero ¿sabe cuál a veces es nuestro problema? Nos comparamos con otros. Yo siempre le digo a mi clase, hermano, no se compare con nadie porque las comparaciones son odiosas. Nuestro modelo es Cristo. Y si yo quiero crecer, me tengo que comparar conmigo misma a ver cómo yo era 2 meses atrás. Ahora tengo que ser mejor que 2 meses atrás. ¿Me entiendes? Porque a veces lamentablemente pasa que cuando nos empezamos a comparar con otro, empezamos a imitar a ese otro. Y no, tenemos que ser nosotros auténticos nomás, como ustedes tienen que ser.
pero su vida debe de ser cambiada y transformada y el Señor está dispuesto a ayudarle, porque usted es útil. Hay un puesto, hay un cargo no nominal, hay un trabajo, hermano, esperando por usted. Alguien necesita de usted donde usted se congrega. Alguien necesita de su palabra, de su consejo, de su abrazo. ¿Ya? No hay nadie que nos sirva para nada aquí. Todos somos útiles. El toque sanador y la transformación de Jesús en María Magdalena. El encuentro entonces de Jesús con María Magdalena en Galilea no fue una mera reunión, fue una intervención divina que transformó su vida de manera muy profunda. De un estado de desesperación y aflicción como mujer pecadora, María fue elevada a un estado de curación y de gracia, demostrando el poder transformador del amor y la misericordia de Jesús, tal como se registra en los evangelios del Nuevo Testamento. Me gusta cuando dice que el Señor la eleva. Hermano, eso se llama darle a una persona dignidad. El Señor a nosotros nos ha dado dignidad. ¿Sabe cuál es la dignidad? De ser hijos de Dios. Eso es una dignidad. Somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es importante entender que esta transformación de la Magdalena pecadora no solamente fue por fuera, no fue externa. El toque sanador de Jesús, como se describe en el Nuevo Testamento, llegó a lo más profundo del alma de María, alterando su trayectoria espiritual. Iba para allá y el Señor le dice, no, para allá, ¿ok? Completamente, 180 grados. Este profundo cambio interior fue evidente en su posterior compromiso con Jesús y sus enseñanzas como discípula, que está documentada en los evangelios, ¿verdad? Ahora convertirse en un discípulo, el viaje de María Magdalena con Jesús. Después de su encuentro divino y sanación transformadora, María Magdalena dedicó su vida a seguir a Jesús. Esa fue su próxima parada. Cambiaron todos sus planes. Hermano, el Señor cuando llega a nuestra vida cambia nuestros planes, interrumpe nuestra vida. Y la dirección que llevábamos, el Señor dice, no, yo no te quiero para allá, yo te quiero para esta dirección porque acá me eres útil. El Señor va a cambiar la dirección de tu vida, hermano, hermana, la va a cambiar. Pero ¿sabes qué? Va a ser para bien. Va a ser para bien porque el que obedece, gana. ¿No es cierto? Siempre decimos que hay ganancia en la obediencia. El que obedece, gana. Tenemos que ganar, no sé, tenemos que obedecer. Ella se convirtió en una de sus apóstoles más fieles, brindándonos un ejemplo inspirador de fe inquebrantable y una dedicación desinteresada que se encuentra entonces en los evangelios del Nuevo Testamento. ¿Ya? El viaje de María Magdalena como discípula, documentado en los evangelios, ofrece valiosas perspectivas sobre la naturaleza del discipulado. Nos recuerda la dedicación, el desinterés, el amor necesario para seguir a Jesús. Y todo esto surge ¿de dónde? De la transformación que el Señor hace en cada uno de nosotros. Cuando somos transformados, hermanos, no nos podemos quedar quietos. Nos incomodamos. Sentimos que algo tenemos que hacer. Nos cuesta estar sentados en una silla. A veces no tenemos que hacer nada dentro de la iglesia, pero el trabajo está afuera, ¿verdad? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Ella fue, si hubiese sido tal vez una cultura no tan machista como la judía, ella hubiese sido una de las apóstoles, pero como era mujer obviamente no fue considerada, ¿verdad? Ahora, la fe de María Magdalena, como se describe en los evangelios, se ejemplificó aún más en su presencia constante durante la crucifixión de Jesús. Y ahí, ¿alguien me quiere hablar? Yo, Gloria. Omar, Yo, Amén. Gloria. El hermano Mar, ya del hermano Mar. puedo, Hermano Mar, mi- después hermano Luis. mire, usted dijo algo muy importante, mi crítica. Voy a hacer una Amén. crítica siempre para Amén. construir. Las Amén. críticas son para construir la iglesia, no para destruirla.
Amén. aspecto machista. Yo critico a Pablo porque era tremendamente machista. No nombraba mujeres. Jesús era seguido por cantidad de mujeres y dentro de Amén. apóstolas, aunque muchos hombres como que no quieren reconocer, bueno, hombres en general, no estoy criticando a nadie, pero Sí, Jesús era asistido por mujeres, entonces ahí hay un poquito, claro, Pablo es la muestra de la cultura judía machista, ¿no? sí, Eso, mi sí, sí, sí. hermana. Muchas gracias, muy bueno. Luis. Sí, era casi lo mismo que hizo el hermano Pablo, o sea, el hermano Mar. Eh, la cultura reinante, la judía, la griega y la romana, eran súper machistas. No había, en ese tiempo no había cultura Bueno, hasta el como, día de como hoy se lo son, intentara. un Sí, poquito menos, pero todavía lo son. y realmente si ellas eran seguidoras de Jesús, eran discípulos. Lo que pasa es que en el texto no quedó eso, quedó registrado como seguidora porque no se concebía que un discípulo fuera una mujer. Una mujer, Pero, claro. pero uno ve la historia y se da cuenta que sí eran discípulas. De hecho, el gran impacto, el trabajo, la ayuda, el estar al lado del Señor hasta en la cruz, en la resurrección. Entonces uno se da cuenta que sí fueron apóstolas, como dice usted. Apóstala. Sí, sí, lo Sí, fueron, sí lo exactamente. fueron. Y es muy buen dato, ¿ah? Así que, Son los escritores los que no lo quisieron reconocer, pero uno lo ve. exactamente. Así, Y la hermano Luis, cultura. me quitó, exacto. Los escritores, ahí también hay machismo. Los escribanos que escribían, aparecía una Sí, mujer o cambiaban el nombre o la obviaban. sí, sí, hermano. Un Amén. cero a la izquierda a la Recor- mujer, sí. no, recordemos que los apóstoles tuvieron una escuela también, ¿ya? Sí, sí, Escuela sí, sí, sí. Paulina, tuvieron discípulos que no se menciona o yo desconozco en cuanto a la Biblia, pero fueron hombres de Dios que fueron continuando el evangelio de conociendo a Pablo físicamente, ¿no? Sí, 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 Eso sí. es. Amén. Pero Muchas hermano Omar, gracias. Pablo igual nombra a las mujeres, ¿cierto? Que no les da la relevancia que les da. No le da la relevancia, pero sí la Pero, nombra, pero él sí. dice, pero Pero, él dice que ya no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Claro. Eso lo sí, escribe Pablo. Así que finalmente termina reconociendo el valor de la mujer ante Dios, que es lo mismo que el hombre. sí, Claro, sí, 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 hay que darle el punto a Pablo en este sentido que sí le sí. da un valor a la mujer, pero 1-0. hasta por ahí, Hasta bueno. hasta por ahí no. Amén. Pero es Amén. verdad que le dio un valor a la mujer. De hecho, en la genealogía de Jesús hay dos mujeres y una era ramera. Ah, mire, pues, claro, Es claro. importante. Tenemos An- a la Raab, la ramera, Correcto. y tenemos otra Oye, mujer que en este minuto quiero se me da el animar, nombre. si me da, si me da la Sí, oportunidad, quiero animar a nuestra hermana que está ahí, está la hermana Gloria, para que amén. siga siendo una apóstola, ¿ah? La hermana Gloria y la hermana Mónica, que sigan haciendo Amén. una apóstola. Amén. Eso. Amén. Dios nos Amén. ayude. Dios nos ayude. Amén. Gracias, hermano Omar. Ruth, Ahora, Ivonne, Ruth la Moabita. Ruth la Moabita, la otra que está en la genealogía. Gracias, Ivonne. Ruth la Moabita y Rahab la ramera están en la genealogía de Jesús. Y eso es harto decir, ¿ah? Eso es Amén. mucho decir, Ah, eh, porque Ruth era moabita y y yo Rahab para era prostituta. Ya, mi hermana, yo Sí, para no ser inconsecuente, agrego a la hermana que mencionó recién porque no la nombré. Sería la hermana hermano Gloria, la Ivonne. hermana Ruth y la hermana Mónica. Amén. Pero Ahí que está. ninguna mujer fuera. Amén. Amén, amén, ya, amén. Amén, Dios nos ayude, hermano. Ahora, a pesar de los riesgos y el dolor asociado de presenciar un evento, oiga, tan horrible, sin embargo, esta discípula permaneció cerca de la cruz, no se movió de ahí, junto con los apóstoles y seguro que con la madre de Jesús, mostrando qué cosa hizo, inquebrantable lealtad y amor por Jesús, incluso en Betania. Desde que conoció a Jesús, María Magdalena nunca dejó de seguirlo. Entonces fue una apóstola, porque nunca dejó de seguirlo. Siempre lo siguió, estaba ahí, siempre, y servía. Ellas hacían un trabajo, ¿ya? Y también con su dinero, porque María Magdalena, según la tradición y lo que yo estuve leyendo, no era pobre. Y con sus dineros también aportaban a la causa de Cristo, ¿ya? A que el Evangelio
a que el ministerio de Jesús se extendiera, ¿ya? Ahora, la devoción de María Magdalena por Jesús, como se describe en los evangelios, se extendió más allá de su crucifixión. En la madrugada del primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, ¿quién llegó ahí? Ella, pues. María Magdalena visitó el sepulcro donde yacía Jesús. Ella fue la primera que llegó al sepulcro. Ella fue la primera en descubrir que la tumba estaba vacía. Alguien que me busque Juan 21, por favor. Y que Cristo había resucitado, como luego lo registraron los apóstoles. Ella fue la primera que se dio cuenta y a la cual le fue entregado el mensaje de que Cristo había resucitado, ¿no es cierto? Así que imagínense ustedes la importancia de esta mujer. Juan 21, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Quién me ayuda? Como dice el profe escatología. Y vos, Amén. ¿quién me ayuda? A Mauricio. Sí, Bueno, Dale, Mauri. ya. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén. Entonces ahí te gracias. Tenemos entonces la primera persona que llega al sepulcro es ella, es María Magdalena. Entonces, la posición privilegiada de María Magdalena como primera Magdalena penitente, o sea, como la primera mujer más mala, pero la primera perdonada, testigo de la resurrección. Y la sitúa en un lugar único en la historia bíblica y evangélica, porque es la primera persona que se entera que Jesús no está ahí. No fueron los apóstoles, ni los sacerdotes, ni los guardas de la tumba, fue ella, la primera que se entera. Fue María quien corrió hacia los apóstoles y anunció a los discípulos que había visto al Señor en el sepulcro, convirtiéndose así en la primera en proclamar, mire, la primera que proclama la resurrección es ella. Y usted sabe que una de las bases del cristianismo es la resurrección de Cristo. Pablo dice que si no hay resurrección estamos todos, como dicen por aquí en chileno, estamos todos fritos. Pero como hay resurrección, tenemos garantías de una vida eterna. ¿Qué dice Juan 20:18? ¿Alguien por ahí? Juan 20:18. yo lo tengo. Hermano Pablo, Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. amén, amén. Entonces ahí está certificado, ¿no es cierto?, por los evangelios, que fue ella la primera que se encuentra con la tumba vacía y Jesús mismo le dice que Él ha resucitado, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos aprender del encuentro de María Magdalena con Jesús? La historia de ella, tal como se describe en los evangelios, es más que una mera historia de redención personal para una mujer. Es una narrativa poderosa que ofrece lecciones valiosas para los cristianos contemporáneos, o sea, para nosotros, ¿verdad? Ahora, del encuentro transformador con Jesús, como se describe en Juan, aprendemos sobre el poder transformador del amor y de la misericordia divinos hacia las mujeres también. Como dice nuestro hermano Omar, Jesús estaba muy interesado en las mujeres. Y si usted quiere encontrar a Jesús trabajando con mujeres, lea Lucas. En Lucas especialmente está inclinado hacia el ministerio de Jesús con las mujeres, ¿ya? El viaje de María Magdalena como discípula en los evangelios nos enseña sobre la dedicación, la fe y el poder transformador de seguir a Jesucristo. Sirve como testimonio del profundo impacto que la fe de uno puede tener en su vida y en la vida de quienes lo rodean, especialmente para una mujer en ese momento, ¿verdad? Por último, dice de su presencia inquebrantable en la crucifixión y su testimonio de la resurrección en los evangelios, aprendemos sobre la perseverancia fiel frente a la adversidad y el gozo de experimentar el poder salvador de Dios. Leía un meme que decía, con el solo hecho de que tú eres salvo
Eso debe ser suficientemente para que andes contento todo el día, independiente de lo que estés viviendo, porque todos los problemas que tengamos en esta tierra van a pasar, no van a durar eternamente, pero sin embargo la vida con Jesús va a ser eterna. Eso es lo único que trasciende, ¿verdad? Entonces, estas lecciones extraídas del encuentro de María Magdalena con Jesús como mujer continúan resonando entre los creyentes de hoy, brindándoles orientación e inspiración en su jornada de fe, ¿verdad? Ella es un ejemplo para nosotros. Como seguidora cercana de Cristo, su descubrimiento de la tumba vacía solidifica aún más su importancia en la narrativa cristiana. Ella fue muy importante en el ministerio de Cristo, ¿ya? Fue muy importante. La conclusión, ahora, reflexionando sobre la notable vida de María Magdalena, encontramos una historia llena de amor transformador, fe inquebrantable y profunda devoción. Se expuso a que la echaran a patadas de esa casa y no le importó. Fue y le lavó los pies a Jesús porque cuando lo conoció, lo amó. Y eso, hermano, es lo que nosotros nos tiene que mover a servir al Señor. El amor, no el miedo al castigo, no porque el Señor me vaya a conceder una petición, no, el amor por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Su encuentro transformador con Jesucristo, como se describe en los evangelios, alteró no solo su vida, sino también la de muchos otros a lo largo de los siglos, porque ella iba por todos lados también predicando, haciendo discípulos, enseñándoles y contándoles su experiencia con el Jesús transformador. Ella fue contando su historia, fue contando su experiencia. Entonces, de la vida de esta mujer, obtenemos el profundo poder del amor redentor de Cristo, la fuerza que se encuentra en la fe firme y el legado perdurable que el discípulo puede forjar tanto para hombres como para mujeres. Porque como decía ahí Luis, después Pablo como que también a las mujeres las pone un poquito más arriba y dice que para Dios ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni mujeres ni hombres, sino que para Dios somos todos iguales. Y de hecho en alguna parte, cuando nombra el ministerio de Priscila y Aquila, esto culturalmente para nosotros puede que no signifique nada, pero el que nombre Pablo a la mujer primero, ya nos está diciendo algo. Ya nos está diciendo que Pablo estaba entendiendo un poquitito que la mujer también era importante, no solamente el hombre, ¿verdad? Como destaca el Evangelio de Juan, la devoción entonces de María Magdalena sirve como un ejemplo inspirador para todos nosotros. Ahora, al dar un paso atrás en esta exploración del encuentro de María Magdalena con Jesús, en los evangelios, estamos invitados a reflexionar sobre nuestros propios viajes espirituales. ¿Cuál ha sido mi encuentro con el Señor? ¿Cuáles han sido los resultados de mi encuentro con el Señor? ¿He hecho algo, un poquito de lo que esta mujer hizo? ¿He tenido un cambio de mente? ¿He tenido una transformación en mi vida? ¿O he seguido mi vida viviendo igual que antes y yendo a la iglesia? ¿Verdad? Eso es lo importante. Al hacerlo, ¿no es cierto?, esta exploración, podemos buscar encarnar la resiliencia, o sea, la fuerza que tenía esta mujer, la fe y la devoción inquebrantable que marcaron el camino de María como mujer que siguió a Cristo. Y no solamente ella, lo siguieron muchas otras más, porque la dieron a ella y también las mujeres iban con ella. Y también fueron un aporte estratégico, o mejor dicho, práctico, en el ministerio de Jesús, porque ella era la que estaban tal vez sirviendo, tal vez, y ponían sus ingresos también a disposición para que el ministerio de Cristo, ¿no es cierto?, se expandiera. La historia de esta mujer sigue siendo una guía siempre relevante, tanto para hombres como para mujeres, animándonos a cada uno de nosotros a abrir nuestros corazones al poder transformador del amor
y la gracia divina, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos? Que tenemos que encontrar este encuentro, que tenemos que buscarlo, hermano. Mire, la palabra del Señor dice que el Señor siempre nos busca a nosotros, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que buscarlo a Él. Busquémoslo, y si usted busca al Señor, hermano, el Señor no lo va a defraudar. Si usted busca al Señor sin interés, el Señor le va a dar a usted una experiencia con Él que usted nunca olvidará, y su vida va a ser completamente transformada, igual que la de esta mujer. Así que si aún usted no siente esa experiencia, hermano, hermana, búsquela, que el Señor lo único que quiere es darle esta experiencia a usted también. Amén. Si hay alguna pregunta, tenemos un minuto. ¿Alguna pregunta, algún aporte, por favor? Bien recibido. Yo Hermano quería hacer Pablito, un aporte hermano para Pablo. limpiar un poco del nombre de mi tocayo Pablo respecto de las mujeres. Amén. En su segundo viaje misionero, Pablo se topó con una mujer, Lidia. Lidia, amén. Luego de que él, bueno, llegó él en su segundo viaje y andaba por ahí, por lo que ahora es Grecia, se topa con esta mujer y ella acude muy voluntariosa a conocerlo porque había escuchado hablar de él, y Amén. toca la situación que después Pablo se va a la cárcel con Silas, y ahí ocurre todo esto que se abre la cárcel y el Ajá. carcelero se convierte. Y bueno, en medio de toda esa vorágine también aparece Lidia, y de hecho Lidia es un ejemplo de modelo ¿cómo se dice? De ser hospitalario. Y Pablo Amén. justamente habla de ella como una persona muy hospitalaria, porque esta mujer lo recibió a él y también a los que lo acompañaban, y les dio Amén. comida, alojamiento, también allá bebieron, obviamente no dice que bebieron, pero fue muy bien tratado. Así que Amén. él también habla bien de las mujeres. Amén. Yo sí lo sé. Por eso dije que cuando Pablo nombra en una ocasión a Priscila primero que al marido, eso ya no habla de que Pablo siempre tuvo el interés de nivelar a la mujer con el hombre, ¿verdad? 2-0. 2-0. Saludos, Amén, hermano Pablito. más. Saludos. Amén, amén. Hermano Luis.